Bien, aquí estamos de nuevo grabando referente al tema de comunicación en lenguaje referente a lo que es sujeto y predicado y sus núcleos, ¿verdad? O sus componentes importantes. El día de hoy vamos a entrar de lleno referente a la sintaxis de la oración, pero especialmente vamos a iniciar con esos dos temas, núcleos, sujeto y predicado. Bueno, así que vámonos al pizarrón para no hacer tan largo el video. Muy bien, hablemos un poquito referente a lo que es el sujeto, que sería en esta parte, ¿verdad? El sujeto simple en esta oración, que es de quién se está hablando o qué está haciendo el sujeto dentro de una oración, ¿verdad? Eso se llama sujeto. Y la pregunta es, ¿de quién se habla? Esa respuesta que nosotros nos hacemos nos da como resultado el sujeto. Muy bien, en este caso hablamos que el sujeto, podemos, si miramos esta oración, dice, Ana salió a correr. Si preguntamos, ¿de quién o quién salió a correr? Ana. La respuesta del sujeto. Entonces, si vamos a la siguiente. Yo estudié mucho. ¿De quién hablamos ahí? ¿Quién estudió mucho? Bueno, la respuesta es yo. Esa respuesta que nos están dando o de la pregunta que nosotros nos hacemos es el sujeto. ¿Ya? La otra, somos viajeros. ¿De quién estamos hablando en esa oración? De nosotros. Nosotros somos viajeros, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando referente a lo que es el sujeto simple, ¿verdad? A eso le llamamos sujeto, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando en la oración? Ese es sujeto. Vamos a lo que es el predicado. En el predicado podemos decir o hacer la pregunta, ¿qué hace el sujeto? ¿O qué está haciendo el sujeto? ¿O qué se dice del sujeto? Muy en este caso podemos decir, miramos esta oración, Carlos juega a la pelota. Podemos preguntarnos, ¿qué está haciendo Carlos? ¿Qué está haciendo Carlos? Y la respuesta es, juega a la pelota. Por lo tanto, esa es la respuesta. Y eso es nuestro predicado, ¿verdad? Si miramos la siguiente oración, dice, Mario brinca la cuerda. Y hacemos la pregunta, ¿qué está haciendo Mario? La respuesta a esa pregunta va a ser nuestro predicado, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? En este caso es brinca la cuerda. Por lo tanto, esa respuesta es nuestro predicado. Tenemos que tener claro, no siempre el sujeto va a estar al principio, puede estar en medio o puede estar al final, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones estamos acostumbrados que solo podemos encontrar el sujeto acá, pero no. Muchas veces está en diferentes lados. Igualmente, el predicado puede estar al principio, puede estar en medio o puede estar al final de una oración, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta esos datos. Entonces vuelvo a repetir. Sujeto es de quién se habla en la oración y predicado, ¿qué hace? ¿Verdad? O qué está haciendo el sujeto, ¿verdad? Ahí esas respuestas son las que podemos utilizar para poder identificar tanto el sujeto como el predicado. Así breve se lo estoy explicando para no hacer el video tan largo. Muy bien. Ahora bien, ya aclarando cuál es el sujeto y cuál es el predicado, nos vamos a un tema importante. Núcleos. Los núcleos del sujeto, especialmente los núcleos del sujeto, son un sustantivo. Vamos a escribir. Son un sustantivo. Sustantivo. Y los núcleos del predicado siempre son un verbo conjugado. Ahora me refiero a cómo es un verbo conjugado. Es un verbo conjugado. ¿Qué es lo que dice aquí? Conjugado. Es un verbo conjugado, ¿verdad? Y el núcleo del predicado siempre va a ser un sustantivo. Muy bien. ¿A qué me refiero cuando es verbo conjugado y sustantivo? Muy bien. Vamos a iniciar ahorita primero con el núcleo del sujeto. Muy bien. Hablamos aquí del sustantivo. Voy a escribir núcleo del sujeto. Dijimos que siempre va a ser un sustantivo. Un sustantivo. Y recordemos que en el sustantivo hay muchos diferentes tipos de sustantivos. Hay comunes, hay propios, individuales, colectivos, ¿verdad? Hay sino que es el objeto de que estamos hablando. Puede ser palpable o puede ser imaginario como abstracto, ¿verdad? A eso se refiere un sustantivo. Puede ser, como antes lo habíamos dicho, puede ser el nombre de un animal, el nombre de una persona,
puede ser algún país, puede ser alguna fruta, alguna cosa, etc, etcétera. Eso es un sustantivo, ¿verdad? A eso se refiere un sustantivo. El núcleo del sujeto va a ser un sustantivo. Ahora, el núcleo del predicado, núcleo, perdón, del predicado va a ser un verbo conjugado. ¿A qué me refiero cuando es un verbo conjugado? Un verbo conjugado. Esto se refiere a que no es igual escribir. No es lo mismo decir comer que comió. Muy bien. Aquí, este comer, muchos lo ubicamos que es un verbo. Claro que es un verbo, pero es un verbo en infinitivo. Este es un verbo en infinitivo. Que no me indica el tiempo, no me indica nada. ¿Verdad? Eso de comer, no van a decir yo comer mucho. No, nosotros no lo decimos así, sino que podemos decir, o no van a decirme, no me indica tiempo. Si yo escribo esta oración, el comer ayer. ¿Será que está bien esto? No, porque dice el comer ayer, ¿verdad? Ahí no me está diciendo la acción. Eso me está indicando que pasó. Por eso se le dice que es infinitivo, porque no indica un tiempo verbal, ¿verdad? Pero si nosotros escribimos, borramos este y escribimos el comió ayer, estamos dando a entender, y esa es la manera correcta que nosotros hablamos. El comió ayer, no el comer ayer, el comer mañana, no hablamos de esa manera, se siente feo. Por lo tanto, este tipo de verbos que están acá no son el núcleo, ¿verdad? Sino que son los verbos que me van a indicar una acción, algo que está pasando, un verbo conjugado, ¿ya? Comió, comerá, come, esos son verbos, ¿verdad? Y estos son los que yo tengo que buscar, los verbos conjugados, los verbos de acción. Miremos aquí el ejemplo que nos dan acá. ¿Ve? Aquí estos verbos conjugados que tenemos aquí es juega. No va a decir Carlos jugar a la pelota, sino que decimos Carlos juega, que es un verbo de acción, ¿verdad? Por lo tanto, esta palabrita juega es el núcleo del predicado. Igual que brinca, ¿ve? Está conjugado. Él brinca, ¿ya? Está diciendo una acción, algo que está pasando y está conjugado. Porque si no lo conjugamos, diría Mario brincar, ¿sí? Mario brincar la cuerda. No, ahí no me indica nada. Eso sí se sentiría feo que alguien dijera así o habláramos así, sino que decimos Mario brinca la cuerda. Por lo tanto, este verbo de acción o este verbo conjugado es el núcleo del predicado. Entonces, ya teniendo claro esto, ¿cuáles son las diferencias? Y le vamos a pasar acá. Y aquí le escribimos que el núcleo del sujeto es un sustantivo y el núcleo del predicado va a ser, un verbo conjugado. Muy bien, ya entendiendo claro esto, vamos a realizar un pequeño ejercicio que aparece acá para poder ir explicando referente a cada uno. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a circular, ¿verdad? O vamos a pintar en este caso lo que es el sujeto y luego el predicado. Vamos a identificar primero cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Muy bien, miremos la oración. No vamos a hacer todo porque para que el video no se haga muy largo. Miremos la primera. María canta como un ángel. Nos hacemos la pregunta, ¿de quién estamos hablando en esta oración? Exacto, de María. Por lo tanto, este es el sujeto. Y si nos preguntamos, ¿qué está haciendo María? Dice, canta como un ángel. Este sería el predicado. Sujeto. Predicado. ¿Ve? Predicado. Así sencillo. Vamos a la siguiente. Vamos a encontrar primero el sujeto. Dice, los niños jugaban en el parque. ¿Quiénes jugaban en el parque? Los niños. Por lo tanto, este pasa a ser mi sujeto. Yo pregunto, ¿quiénes jugaban? No, perdón. ¿Qué hacían los niños? Y mi respuesta sería, jugaban en el parque. Muy bien. Aquí vamos a pintar
el sujeto, vamos a correr un poquito aquí, el sujeto lo vamos a pintar de verde y el predicado lo vamos a pintar, no sé qué es feo, escribo, predicado y de rojo para que podamos identificar. Bueno, sigamos con la siguiente. De rojo predicado y de verde el sujeto. Vamos a decir, la llanta de mi carro necesita aire. Entonces, hago la pregunta, ¿de quién estoy hablando en esta oración? De la llanta de mi carro, por lo tanto, ese es mi sujeto. Aquí, mi sujeto. Y luego dice, necesita aire. Por lo tanto, pregunto, ¿qué es lo que le pasa a la llanta de mi carro? Necesita aire. Este es el predicado. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, podemos encontrar de esta manera el sujeto y el predicado. Hagamos una de aquí abajo para que indicamos. Muy bien. Vamos a la celda número 8. Vamos a buscar primero el sujeto. Dice, la casa de mi tío tiene 2 pisos. Muy bien. ¿De quién estoy hablando ahí? En esa oración, ¿de quién estoy hablando? De la casa de mi tío. Muy bien, ese sería el sujeto. ¿Y qué dice que es, o qué es lo que está haciendo, o qué es lo que tiene la casa de mi tío? Y dice que tiene 2 pisos. Ese sería el predicado. Tenemos sujeto y tenemos el predicado. Muy bien. Ahora que ya las tenemos identificadas, podemos buscar los núcleos del sujeto y del predicado. Ahora, recordemos que el núcleo del predicado, es un verbo de acción o es un verbo conjugado. No, es un verbo conjugado. Vamos a buscar primero los núcleos del predicado. Es un verbo conjugado. Vamos a buscarlo. Vamos a cerrar con azul. Vamos en la 4. Vamos a buscar aquí un verbo conjugado. El presidente, entonces. El presidente no es un verbo. Compañía no es un verbo. Tiene, sí es el verbo. Miren, tiene. Es un verbo conjugado. Vamos a la siguiente. A la siguiente oración. Mi no es un verbo. Papá no es un verbo. Yo no es un verbo. Fuimos, sí es el verbo conjugado. ¿Ya? Que nos están diciendo una acción que ya pasó. ¿Aquí ve? Fuimos. Por lo tanto, es el núcleo del predicado. Vamos a la siguiente oración. Dice, Marco, Eduardo y Felipe son hermanos. Marco no es un verbo, Eduardo no es un verbo, Felipe no es un verbo, son es el verbo. ¿Ve? Este es el verbo. ¿Ve? Me están diciendo que hay una acción que está pasando ahí, que son, pertenecen, ¿verdad? ¿Ya? A eso me refiero, cuando son verbos conjugados, a eso son núcleos del predicado. Muy bien. El panadero gordo cocinó unos panes deliciosos. Busquemos cuál es el verbo de acción o es el verbo conjugado. Él no es un verbo, panadero tampoco, gordo tampoco, cocinó. ¿Será que sí es? Vamos a seguir a la siguiente. Unos, no, panes no, deliciosos. El único que está aquí es cocina. Y me está indicando una acción, ¿ve? Aquí está, que cocinó, preparó algo. A eso se refiere cuando es un verbo de acción, y cuando es un verbo de acción o conjugado es el núcleo, ¿ve? Es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado. Ahora bien, busquemos los núcleos del sujeto. ¿Ya? Busquemos los núcleos del sujeto en esas oraciones. Recordemos que el núcleo del sujeto dijimos, el núcleo del sujeto dijimos que era un sustantivo. Busquemos los sustantivos. Muy bien. Busquemos. Dijimos que María era aquí el verbo, el sujeto, perdón. Entonces, como ya no hay más palabras, este sería el núcleo del sujeto. Los niños jugaban. Aquí tenemos nuestro sujeto, pero ¿de quién directamente hablamos? De los niños. Por lo tanto, este es el núcleo del sujeto. Vamos a la siguiente oración. Localizamos primero la llanta de mi carro, que dijimos que era el predicado. Ahora encerremos de quién estamos hablando en este pedacito. Del carro. Por lo tanto, ese es el núcleo del sujeto. Vamos a la siguiente. Que dijimos que este es el predicado.
¿ya? Y ahora busquemos, quisiera que estamos hablando del presidente o de la compañía. Exacto, del presidente, por tanto es el núcleo del sujeto. Vamos a la siguiente. Mi papá y yo, que es que es el sujeto, este es el sujeto, y estamos aquí, hay dos núcleos, papá y yo, ¿va? Ahí esas son dos núcleos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Localizamos en este caso, ¿ve? Es solo este es el sujeto, el predicado, ¿eh? Perdón, es el sujeto sobre esta palabra. Por lo tanto, este es el núcleo del sujeto. ¿Verdad? Esto quiere decir que cuando encontremos el sustantivo en esa oración, en la parte del sujeto, ese es el núcleo que tenemos que encontrar. ¿Verdad? Entonces, espero haberles podido ayudar un poquito referente a esto. Y eso, más que todo, necesito que ustedes practiquen, que sepan diferenciar cuál es un verbo de acción y cuál es un sustantivo. ¿Verdad? Así que espero haberles podido orientar un poco referente a este tema. Un gusto ir grabando tema por tema. No olviden suscribirse, dejar su like y dejar un comentario en la parte de abajo si les gustó o desean que mejore al momento de explicar. Así que hasta una próxima, se me cuidan. Los saluda el profe Max.